Yo no diría que Ullman sea la referencia oficial, sino que es la mejor referencia que tenemos hasta hoy. Y esto se debe sobre todo a que los estudiosos de la semántica se han orientado ahora a temas mucho más formales, muy ligados a la sintaxis, y por lo tanto se han olvidado o han descuidado precisamente todos estos fenómenos de cambio semántico. De modo que a eso se debe que Ullman, que escribió su libro hace ya como 70 años, siga siendo un libro necesario para leer algo a propósito del cambio semántico. Ahora, claro, es que tampoco es que se pueda hacer mucha teoría del cambio semántico. Y no se puede hacer mucha porque los fenómenos son relativamente fáciles de explicar, y más que nada lo que tiene uno que hacer es ir estudiando caso por caso y sacarle jugo a todos esos casos, que es lo que Ullman hace muy bien. Claro que hubo otros autores de la época que hacían esta clase de estudios, sobre todo alemanes, pero lamentablemente esta bibliografía en alemán no es muy accesible para nuestros estudiantes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Fritz Schalk, que fue profesor en la Universidad de Colonia, o el caso de Kurt Baldinger, que fue profesor en la Universidad de Heidelberg, que también contribuyeron a esta clase de investigación. Ahora, ¿por qué hay cambio semántico? Bueno, la base principal de que haya cambio semántico es el fundamento de toda la vida, que es la adaptación. Los seres humanos usamos las palabras para adaptarnos al mundo y al momento en que vivimos. Y en esa medida el cambio no es más que una manifestación más de la adaptación. Bien, ahora, ¿en qué consiste? El cambio consiste sobre todo en la modificación de significados de las palabras, en la desaparición de algunos significados. No tanto, en el momento en que hay modificación, naturalmente hay innovación, pero uno no innova significados de la nada, sino que solamente puede innovar a partir de un vocabulario ya previamente existente. Entonces, por eso hay una innovación que se produce en el cambio y una pérdida de significados debido precisamente a este proceso de adaptación, en que aquellos significados que ya no nos sirven para hablar de ciertas cosas, pues los olvidamos, ¿no? Esa es la parte central. Eso se produce en la cultura. Digamos, claro que hay varias maneras de entender la cultura. Hay la manera estrictamente antropológica, que considera que todo el conjunto de costumbres de un grupo humano constituye una cultura, y por eso ahora leemos en la prensa la cultura de los niños de la calle. Y este es el concepto antropológico de la cultura. Yo prefiero manejar otro, que consiste en que la cultura es, ante todo, la conservación de experiencias de la vida que son importantes para una sociedad. O sea, que le sirven para continuar viviendo y mejorando. Y eso, claro, ya no me permite hablar de la cultura de los niños de la calle, sino que yo solamente diría las costumbres de los niños de la calle. Pero sí me permite hablar de lo que sucede con la lengua. Si tenemos tantos miles de palabras con otros muchos más miles de significados de las palabras que encontramos en los diccionarios, es porque a nuestra sociedad le ha resultado importante tener esa memoria. Y con esa memoria se enfrenta a la experiencia de la vida y aprende a nombrarla o le pone nombres. Entonces, ciertamente el cambio semántico se produce en el seno de la cultura. Yo siempre he sido partidario de
usar la lengua ordinaria. En ese sentido, soy de la escuela del segundo Wittgenstein, que dice que el significado de una palabra es su uso. Y por lo tanto, cada vez que hablo de ciertos términos lingüísticos, trato de que se conserven lo más cerca del significado común, del significado que entiende la gente. Claro que tenemos que hacer ciertas precisiones, ¿no? Decir que una palabra tiene significado, en tanto que una oración adquiere significado. Y un discurso no solamente adquiere significado, sino que da sentido. Y entonces establezco una diferencia entre significado y sentido, ¿no? El sentido es aquello que obtenemos al final de cierto discurso y que nos da una idea general de aquello de lo que hablamos. En cambio, que el significado pues es el de cada palabra y el de cada oración. Bien, ahora, cuando hablamos, damos lugar a un proceso de significación, y la significación es una actividad dinámica, o sea, que se está produciendo. Y la significación se produce manejando significados. Tengo a mi disposición un conjunto de significados que he hecho andar, digamos, en el conjunto de oraciones que estoy formando para articular un discurso, y entonces entro en un proceso de significación. Y así puedo distinguir entre significado, significación y sentido. Yo allí, digamos, esto que señala Ullmann me parece que está muy bien, pero yo agregaría otros puntos de vista, ¿no? Primero, ¿con qué elementos contamos para crear nuevos significados? El primer elemento con que contamos es del orden biológico y es nuestra percepción. Que Ullmann no hable de esto me parece perfectamente natural, porque en la época en que él vivió no conocíamos mucho de psicología. Piaget ya escribía, pero pues era un autor que solamente leían los psicólogos, etc. Mientras que ahora esto se ha desarrollado más. Eso me permite a mí, por eso, comenzar por la percepción. Fundamentalmente pensemos en nuestra percepción auditiva y visual. En el momento en que se nos presenta algo nuevo delante de nuestros ojos, ¿cómo le hacemos para reconocerlo? Pues tenemos que acudir a nuestra experiencia previa. Y esta experiencia previa de inmediato se nos presenta como palabras. Pensemos lo mismo en los alacranes. El alacrán tiene una forma que es perfectamente característica y que nos lo vuelve inconfundible, porque tiene sus dos tenazas y su cola que levanta en el momento en que se ve amenazado con el aguijón. Entonces, eso me da una forma del alacrán. Y en el momento en que veo yo un objeto que se le parece, lo nombro alacrán. Y entonces le agrego un significado a la palabra alacrán para poder designar ese otro objeto, que es un objeto que utilizan los dibujantes, que sirven cuando están dibujando para escribir letras en el dibujo que les queden muy bien escritas. Y en efecto tiene una forma muy semejante a la del alacrán, ¿no? Entonces opera mi percepción, ¿no? Al operar mi percepción, estoy en lo que yo llamo el primer nivel del significado lingüístico, que es el nivel del prototipo. El alacrán es un prototipo, y a partir de este prototipo lo vuelvo a aplicar a todos aquellos casos en que parezca que se trata de alacrán. Allí empieza el cambio semántico, ¿no? Porque allí entonces estoy agregando significados. Pero también puede suceder que se haya creado en la sociedad una idea
muy determinada a propósito de ciertas cosas o ciertos objetos, ¿no? Y esta idea, pues es una idea culturalmente construida. Por ejemplo, en nuestra cultura, y en general en muchas culturas de Occidente, a los zorros se les atribuye la astucia. No es que los zorros sean más astutos que los perros ni nada, sino que por algún motivo perdido en la oscuridad de la historia, a los zorros en particular se les considera unos animales muy astutos. Entonces, con este estereotipo que se ha creado en nuestra cultura de los zorros, nos encontramos con un individuo que se hace notar por su astucia. Y le decimos, es un zorro. En ese momento le estoy agregando un significado a la palabra zorro. De modo que estos son los dos elementos fundamentales. Primero, el de la percepción, y segundo, el estereotipo. Ahora, de esta manera lo puedo explicar en términos biológicos y psicológicos, que es en donde, digamos, agrego algo a lo que había dicho Ullmann, ¿no? Bien, ahora, Ullmann lo que hace, como se hacía en aquella época, era fundamentalmente proponer elementos clasificatorios del cambio semántico. Y por supuesto, un elemento clasificatorio es la etimología popular, que también podemos retrotraer a estos mecanismos, ¿no? El caso de la etimología popular de gringo, que aquí en México la gente dice que a los estadounidenses les llamamos gringos porque cuando invadieron México en 1847, que tomaron el castillo de Chapultepec, cuando murieron los niños héroes, ponían a pastar sus caballos en el bosque de Chapultepec y les decía a sus caballos, green, go, ¿no? Esa es una etimología popular. ¿Por qué se produjo esta etimología popular? Pues porque gringo suena a gringo, nada más. O sea, es la percepción del sonido. En realidad es una etimología falsa, porque ya sabemos que gringo viene de griego. Ahora nosotros cuando no entendemos algo, decimos que nos están hablando en chino. Antes se decía que nos estaban hablando en griego. Entonces un individuo que habla una lengua extranjera, que no entendemos, nos dice, está hablando en griego, ¿no? Es un griego, es un gringo. Y la palabra gringo por eso se utiliza también en Argentina y en muchos lugares, sin que haya tenido que venir a tomar los argentinos el significado del castillo de Chapultepec, ¿no? Entonces, la etimología popular opera eso, una similitud fonética, ¿no? Ahora, hay otros elementos clasificatorios que provienen fundamentalmente de las llamadas figuras de dicción, figuras de pensamiento. La metáfora, la metonimia, podemos agregar la catacresis y la sinécdoque, ¿no? Estas figuras de pensamiento las obtenemos de la antigua clasificación retórica. La clasificación retórica pues era un conjunto de procedimientos que se ponían en manos de un individuo que quisiera elaborar un discurso, ¿no? Y entonces se enseñaba la retórica. Es una clasificación bastante útil. El problema es que, por ejemplo, distinguir entre catacresis y metonimia cuesta muchísimo trabajo. No sabe uno de qué lado poner las cosas, ¿no? Pero pues son unas buenas muletas para lograr cierta clasificación de los cambios. Pero repito, eso es solamente clasificación, eso no explica los mecanismos. Los mecanismos son estos otros, ¿no? Fundamentalmente la percepción, el estereotipo. Y después, pues otros elementos como es precisamente por medios metonímicos o de sinécdoque, cuando tomamos
Por ejemplo, nombres de personas para significar cierta cosa. Es que ese señor es un Creso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Creso era un hombre muy rico y estamos diciendo que todos los hombres ricos son como Creso. Y entonces ese señor es un Creso, creamos ese significado. O cuando tomamos palabras de un ámbito y las introducimos en otro, el caso de trauma, por ejemplo, que trauma comienza en el vocabulario médico para todo daño que uno recibe con un golpe, lo toma Freud para introducirlo como un daño que se produce en el inconsciente, y ahora, pues en la calle podemos oír a dos niñas que le dicen una a la otra, no sabes qué trauma tengo, ¿no? Y no es que se lo haya dicho el psicoanalista, sino que pues es una manera de decir, es algo que me preocupa, que me duele, ¿verdad? Entonces, en fin, no podemos hacer una clasificación en este momento de todas las posibilidades, pero lo que me parece importante es hacer esa distinción entre estos mecanismos de la percepción y de la cultura, que son la base del cambio, y luego los elementos clasificatorios, en donde sí podemos discutir si esto es una sinécdoque, si una metonimia, si una catacresis, y en general si una metáfora. Digamos, la metáfora es nuestro principal instrumento de conocimiento. Si no tuviéramos metáforas, no conoceríamos el mundo, ¿no? O sea, la metáfora no es asunto solo de poetas, es asunto de científicos, y es asunto de todos nosotros. Cada vez que hablamos y que queremos decir algo nuevo, hacemos metáforas. No tan bonitas como las de los poetas, ¿de acuerdo? Pero son metáforas. Vale la pena señalar es que precisamente convendría hoy recuperar esta clase de investigaciones de cambio lingüístico que se quedaron detenidas hace muchos años, porque nos ayuda a comprender muchísimos elementos de la lengua y sobre todo regresa a los lingüistas a su carácter de filólogos, que es un carácter que se ha ido perdiendo. Ahora hay muchos lingüistas que se convierten en una especie de técnicos abstractos, ¿no? Y hay que recuperar este otro carácter de la filología, ¿no?